Latinoamérica presenta una gran diversidad de ecosistemas, ¿cierto? Y también una gran diversidad de culturas, desde grandes civilizaciones que utilizaron la naturaleza en forma muy compleja, hasta grupos de cazadores y recolectores que tienen un conocimiento de la historia natural de la vida silvestre, la flora nativa y el funcionamiento de los ciclos naturales en su ecosistema en forma muy destacada, y que lamentablemente algunos de ellos están perdiendo su capacidad de conocimiento tradicional. La biodiversidad destaca, pero también destaca un rápido desarrollo económico, con una gran cantidad de ecosistemas reemplazados o siendo reemplazados por explotaciones agrícolas, ganaderas y deforestación. Latinoamérica también presenta una pujante actividad de conservación y movimiento de conservación, con el establecimiento de un gran número de áreas silvestres protegidas y con el avance de muchas acciones de conservación. En una frase, los sistemas socioecológicos de Latinoamérica son muy complejos y ofrecen múltiples desafíos por la gran diversidad de tipos de gobierno, por la gran diversidad de situaciones socioeconómicas y de ecosistemas donde interactúa la gente con la naturaleza, con grandes presiones de extracción de actividad minera, actividad forestal, hidroeléctrica y desarrollo de infraestructura. También el crecimiento poblacional de Latinoamérica ofrece desafíos para aliviar la pobreza sin tener que recurrir a la completa destrucción de su naturaleza. Las prioridades en un planeta globalizado son muy distintas dependiendo de la persona con la que conversamos. Para algunos, los ecosistemas y su condición están previos a cómo las sociedades desarrollan actividades y son previos a cómo las economías son manejadas. Pero esa no es la escala de valores ni las prioridades de otros habitantes de las sociedades en Chile o en México o en Ecuador. Y para algunos lo más importante es el desarrollo económico y cómo ese desarrollo económico puede beneficiar a las sociedades, y teniendo un desarrollo económico se pueden manejar en forma inteligente los ecosistemas. Pero el lenguaje que tal vez predomina en Latinoamérica y en otras partes del mundo es hablar del mercado y sus prioridades, es hablar de cómo beneficio a los inversionistas y cómo obtengo el mayor margen de beneficios económicos o profit de las actividades que genero con la economía. Esta preocupación por la obtención de beneficios económicos puede ser a corto plazo y puede ser muy poco sostenible. Lamentablemente tenemos que entender, los que trabajamos en el mundo de la conservación, de que la escala de prioridades de economías, mercados y beneficios económicos o ganancias no va de la mano de una mirada de privilegiar el manejo sustentable de los ecosistemas para beneficiar a las economías locales y a las sociedades locales y generar una economía que sea sostenible en el tiempo. Latinoamérica es un continente muy dinámico donde están en juego todo este tipo de presiones. Hoy día, ¿cierto?, estamos enfrentados a que tal vez las economías están en juego por la pandemia. Tenemos que los ecosistemas están siendo considerados importantes y se está empezando a hablar de la salud y la relación con la naturaleza, la producción de alimentos y el beneficio de las comunidades. Se pueden estar redefiniendo las prioridades en las sociedades, pero aún es muy pronto para decirlo. Este eslabón vacío puede representar la pandemia como un fenómeno nuevo que también podríamos asociarlo al cambio climático como otro gran fenómeno nuevo que podría redefinir el cómo las economías y las sociedades se están organizando. En el módulo 6 creamos una página acerca del impacto del COVID-19 en Latinoamérica. Entonces, las economías, las sociedades y el manejo de los ecosistemas son factores que tenemos que tener siempre en mente al hablar de este problema, y no solo hablar de mercados, inversionistas y ganancias económicas, porque esto lleva a que la lógica de mercados, ganancias económicas de corto plazo, lleva a que los ecosistemas son utilizados en una forma poco sostenible. ¿Por qué conservar la biodiversidad? ¿Por qué podría ser importante en Latinoamérica conservar la biodiversidad? Primero, vamos a una definición genérica para ponernos de acuerdo que la biodiversidad es la variedad de vida que incluye la variación entre los genes, las especies y sus atributos funcionales.
También se puede medir como la riqueza o la medida de todas las formas únicas de vida. Se puede medir como la proporción, si esta proporción está balanceada o no entre las distintas formas de vida, y también se puede medir desde el punto de si hay una heterogeneidad o diferencias entre las distintas formas de vida. Es decir, no hay una sola forma de medir la biodiversidad y se puede medir a nivel de genes, especies e incluso comunidades y ecosistemas. Otro concepto que es importante es el concepto de las funciones de los ecosistemas, que corresponden a los procesos ecológicos que controlan el flujo de energía, el movimiento de los nutrientes y la materia orgánica a través del ambiente. Los ejemplos de funciones de un ecosistema son muchos. La productividad primaria es el más obvio que todos conocemos, el que corresponde al proceso en el cual las plantas usan la energía solar y convierten materia inorgánica a tejidos biológicos a través del proceso de la fotosíntesis. Otra función ecosistémica tiene que ver con los ciclos de nutrientes, el que corresponde al proceso en el cual los nutrientes esenciales para la vida son capturados, liberados y luego recapturados por el proceso de descomposición natural, que es un proceso en el cual los desechos orgánicos, tales como las plantas y los animales muertos, son descompuestos y son reciclados al interior de los ecosistemas. Todo esto es parte de lo que denominamos las funciones de los ecosistemas. Finalmente, entramos al concepto de los servicios ecosistémicos, que es un conjunto de beneficios que los ecosistemas proveen a la humanidad. Esta es una mirada antropocéntrica de la naturaleza, pero sirve para acercar el funcionamiento de la naturaleza y la importancia de la biodiversidad a una lógica y un lenguaje que puede ser entendido por la sociedad, economistas, tomadores de decisión y la sociedad en general. Aquí nos estamos enfocando en dos tipos de servicios ecosistémicos. Los servicios de aprovisionamiento, ¿cierto? O que generan beneficios directos al ser humano, y los servicios de regulación del funcionamiento de los ecosistemas y la biosfera como un todo, que indirectamente también son factores importantes para el desarrollo de las actividades humanas. Los servicios de aprovisionamiento involucran la producción de recursos naturales renovables, ¿cierto? Lo que nosotros obtenemos y entendemos como la extracción de recursos naturales o beneficios directos de la naturaleza. Por ejemplo, la madera, por ejemplo, frutos y alimentos que se obtienen de la naturaleza, por ejemplo, la cosecha de agua de las cuencas con bosques. Por el contrario, la regulación o los servicios de regulación corresponden a las acciones y procesos que se están dando en el ecosistema que disminuyen la variabilidad o disminuyen los cambios en el ecosistema y que permiten hacer actividades económicas y productivas en ambientes que tienen ciertas características propias. Por ejemplo, la biodiversidad, a través de los servicios de regulación, contribuye a la regulación del clima de una región determinada. Los insectos contribuyen a la regulación de las enfermedades y el control de pestes. La presencia de predadores contribuye a que no se transmitan enfermedades de animales silvestres a otros animales silvestres o al ganado doméstico y a los seres humanos. La regulación de los ecosistemas es un proceso dinámico, no es estático, y depende de las especies que están ahí y depende de cómo se están dando las interacciones entre el medio biótico y el medio abiótico. Pero también tenemos otro tipo de relaciones del ser humano con la naturaleza, ¿cierto? Si los resumimos, podemos hablar de los servicios que producen los bosques, por ejemplo, en regulación, pero también producen madera. Los servicios de polinización y control de pestes que tienen como rol algunos insectos, los murciélagos, algunas aves. La producción de alimentos desde ecosistemas marinos y dulceacuícolas que alimentan a gran cantidad de seres humanos en Latinoamérica. La labor de purificación del agua y mantención de los ciclos hidrológicos por los humedales, los manglares, los bordes de los ríos, los lagos y los bordes costeros.
y la constante producción y ciclaje de nutrientes que enriquecen los suelos sobre los cuales se puede hacer agricultura o se puede tener praderas para la ganadería, y esto está producido por microbios, ¿cierto? Líquenes, musgos y procesos a escala muy pequeña, pero que están operando constantemente en los perfiles de suelo. Hay otras razones para valorar la naturaleza. Por ejemplo, el valor de existencia, que importa a los seres humanos que ciertas especies estén presentes más allá de que yo las vaya a usar o incluso las vaya a ver. El valor estético de la naturaleza, tanto las especies de flora, fauna, como los ecosistemas y los paisajes. El valor espiritual y religioso que tienen múltiples animales y plantas. El valor medicinal y de conocimiento tradicional para muchas culturas. El valor de experimentar el contacto con la naturaleza, la flora y la fauna. Incluso el valor intrínseco de plantas que son venenosas o vectores de enfermedades como algunos insectos, parásitos y otras enfermedades. Y también el valor intergeneracional, cómo dejamos a las generaciones futuras la biodiversidad y los ecosistemas que nosotros conocimos y que heredamos de nuestros padres o nuestros abuelos. Estos son valores que también se consideran en la toma de decisiones para el manejo de la biodiversidad y la conservación del territorio, tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo, y están considerados en la estrategia de conservación de biodiversidad. En esta segunda parte vamos a ver una aproximación moderna en el siglo XXI de cómo vincular los servicios ecosistémicos con el beneficio de la gente, cómo explicar el funcionamiento de los ecosistemas y el rol que juega la biodiversidad, y cómo entender que todo está conectado y que la biosfera es un sistema único y complejo y que en Latinoamérica tenemos grandes desafíos para manejarla de una forma inteligente.